Bien, ahora pasamos al segundo subtema. La Biblia es el libro que contiene la revelación de Dios. Es importante que también veamos la Sagrada Escritura desde esta óptica, desde la óptica de la revelación. Una palabra que para nosotros es relativamente nueva, es una palabra del campo de la teología de la Iglesia, y es importante que nos detengamos un momentito a precisar su contenido, su concepto. ¿Qué significa la palabra revelación en la teología de la Iglesia? Esta palabra revelación proviene del latín. La raíz latina es revelare, que significa desvelar. ¿Y qué es desvelar? Significa quitar el velo. Nosotros conocemos qué es el velo. Aquello que colocamos como manera de cortina para tapar algo. Y si es en la ventana, como para que las cosas no se vean desde fuera, sino que se disfracen un poco, se disimulen un poco, que no permite ver con toda claridad. Ya si corremos el velo o quitamos el velo, vemos claramente lo que hay al frente. Pues bien, de ahí surge este contenido del concepto de la revelación. Significa quitar el velo. Es dejar ver claramente. Y como en el texto, en el contexto teológico, cuando hablamos de la revelación es, en el caso de la Biblia, la revelación de Dios, estamos viendo eso, la Biblia como revelación de Dios, entonces es Dios quien se está dando a conocer. Dios que quita el velo. ¿Qué es ese velo? Pues todos los misterios que tenemos acerca de Dios, que hablamos tanto de Él, pero que no lo conocemos, que lo conocemos a medias. ¿Por qué? Porque hay unos velos que no nos permiten ver claramente. Pues la Biblia tiene eso, corre ese velo y nos va desvelando a Dios. Dios se nos va dando a conocer, tan solo que de una manera pausada, de una manera metodológica, es la pedagogía divina, que no se nos da a conocer de una vez del todo, sino que se nos va dando a conocer poco a poco. Y eso es lo que nos va a mostrar el texto de la Biblia, cómo Dios se va dando a conocer, se nos va dando a conocer con todo su proyecto a través del tiempo. Y esto hasta el final del tiempo. Ese es el concepto de revelación entonces que encontramos en la Biblia. Un Dios que se nos va a dar a conocer, que se nos está dando a conocer, que se nos está comunicando y nos está comunicando su plan. Ahora, esto que les acabo de decir ya en el lenguaje del magisterio de la Iglesia, ¿cómo suena? Vamos entonces a nuestro documento de cabecera, la Dei Verbum, y entonces vamos a ver cómo en el numeral 2 de la Dei Verbum, en el parágrafo primero, encontramos la siguiente enseñanza, la siguiente expresión en torno a este aspecto de la revelación en la Biblia. Dice el documento: en esta revelación, el Dios invisible, y aquí, aun cuando lo estoy leyendo, tengo que entrar en una explicación porque aparecen otras cosas de más ahí para que ustedes cuando vayan al texto también lo comprendan y lo sepan manejar. Y dice el texto entonces: el Dios invisible, y abre unos paréntesis para colocarnos ahí unas citas bíblicas, es para decir que esta afirmación que trae el concilio está tomada del texto bíblico. ¿Y qué textos bíblicos son en este caso? Son dos textos del apóstol San Pablo, o sea, de la doctrina del apóstol San Pablo. Cuando habla del Dios que se revela, nos dice en primer lugar que es aquel Dios invisible, Colosenses capítulo 1, verso 15,
y Timoteo capítulo 1, verso 17, dice Pablo que ese Dios invisible se nos da a conocer. Y el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum dice, ese Dios invisible habla a los hombres. Lo que decíamos anteriormente, ¿ve? Se comunica, como a través de la palabra. Por eso habla a los hombres. Pero interesante lo que viene a continuación. Y aquí abro un paréntesis para decir que así como en la Biblia cada palabra está puesta en su lugar y tiene toda su fuerza, también en el caso de los documentos del magisterio de la Iglesia, cada palabra es muy bien pensada y está muy bien colocada e igualmente con toda su fuerza. Y entonces lo que dice el documento a continuación es que Dios habla a los hombres como amigos. Atención, Dios habla a los hombres como amigos. Y esto, una vez más lo digo, no porque se le ocurrió a un obispo o al papa, sino porque está tomado del texto bíblico. Y el texto bíblico acá, los que se citan, son en primer lugar del Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, capítulo 33, verso 11, donde nos habla de cómo Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo. Hablaban como amigos. Y luego viene otro texto del Nuevo Testamento, que es primera de Juan, perdón, del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, los versos 14 al 15. Igualmente, entonces, como ya Jesús, que es la máxima revelación de Dios, nos está transmitiendo todo lo concerniente a su propio misterio. Y vuelvo entonces al texto del Dei Verbum, retomando lo dicho. El Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y trata con ellos. No solamente se nos dice que Dios se comunica con los hombres, sino el motivo por el cual lo hace. Dice, movido por su gran amor. Y luego trata con ellos, la manera como se relaciona, de trato, o sea, de comunicación continua. Y aquí nos cita entonces otro texto del Antiguo Testamento que es el de Baruch, capítulo 3, verso 38. Todo esto termina diciendo para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él. Qué hermoso esto. Esto es la palabra de Dios. Así es que tenemos que ver la Biblia, la Sagrada Escritura. Y si empezamos a verla y entenderla así, la vamos a gustar mucho más. Por eso, insisto, es importante que le dediquemos después un tiempo a retomar cada uno de estos textos, tanto bíblicos como del magisterio eclesiástico, para leerlos, releerlos, estudiarlos, meditarlos, reflexionarlos e incluso también orar con ellos. Ese es entonces el sentido de la revelación en la Sagrada Escritura.